Gálatas capítulo 5, verso 7. Da lo mismo que no hay mucha diferencia. Leamos la que tiene ahí nomás. La tiene. Espectacular. Ya. Leamos en el nombre de Jesús. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La otra traducción dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? 5:7. Quiero predicarles hoy con un título, con una pregunta, y es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra leída. Dispón nuestros corazones para recibirla con humildad, con mansedumbre. Corrígenos, exhórtanos, enséñanos. Que tu palabra sea una luz para nosotros en esta tarde. Dispón nuestras vidas para recibirla de la mejor manera. Que nuestros corazones estén dispuestos, atentos a ella, dispuestos a recibirla y a atesorarla en nuestros corazones y que sea de edificación para la iglesia. Usa mis labios de barro, te lo ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Pueden sentarse. Tengo más preguntas. Yo soy alguien que se pregunta mucho. Muy bueno para preguntarme cosas. Y tengo varias preguntas para todos nosotros antes de entrar al tema. A modo de introducción tengo algunas preguntas. ¿Por qué, como seres humanos en general estamos hablando aquí, por qué tenemos la tendencia a iniciar todo cuando emprendemos algo nuevo? Tenemos la tendencia a iniciar todo con mucho ánimo, ¿cierto? Con mucha fuerza, con muchas ganas y perderlo a medio camino el ánimo. Iniciamos bien, partimos con mucha pasión, queremos hacer todo, pero pasa el tiempo y vamos dejando de lado labores que antes hacíamos con mucha energía, con mucha motivación. Luego pasamos a postergar todo. Mañana sí. Y ese mañana nunca llega o se demora meses, se demora años en llegar. Mañana sí que sí y no llega. ¿Qué sucede en el camino? ¿Qué estorbos debemos superar o sortear o evadir, incluso evitar incluso? ¿Cómo volvemos con más fuerzas aún? Algunas preguntas que me hago. Y esto me lleva al primer punto que quiero compartirles y es una palabra que no se usa mucho, pero debiese ser de uso cotidiano para poder resolverla, que es la procrastinación. Mi primer punto es que estamos procrastinando a diario. Proverbios capítulo 13, verso 4. El título quería. A ver la imagen. Buena. Proverbios capítulo 13, verso 4 dice, el alma del perezoso anhela y no consigue nada, mientras que el alma de los diligentes prospera. Proverbios 12:24 dice, trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo. Dicho conocido por todos nosotros que es, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hay un corito antiguo que también lo cantaba, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, deja que Dios te bendiga hoy. La cantaba mi ex obispo. Félix Fuentes la cantaba esa canción mucho ahí en los cultos. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Este conocido refrán hace alusión a un trastorno común
en la sociedad actual. No sé si antiguamente, porque creo que la gente antigua tenía otra disposición para las cosas, pero siempre en alguna área existía esto igual. Pero actualmente se ha dado mucho este tema de la procrastinación, que es un término que proviene del latín, de dos palabras juntas, que es pro y crastinus. Pro significa adelante y crastinus está relacionado con el mañana. Lo que quiere decir que se refiere a la actitud de postergar, de evitar cosas en el hoy. Postergar o evitar lo que tal vez se percibe como medio desagradable o ingrato hacerlo. Lo postergamos. Eso es, en simples palabras, la procrastinación. Solange Anush, que es una psicóloga clínica de la clínica alemana, explica que la procrastinación es un trastorno complejo en su origen y en su tratamiento, por las múltiples redes de causa-efecto que implica, las que además se retroalimentan entre sí. Así que no es solo no quiero, lo hago mañana. En algunos casos se puede transformar en un problema de salud. El especialista Solange aclara que esta actitud es normal cuando se trata de una modalidad para priorizar actividades. Por ejemplo, una estrategia para el uso cotidiano o de vida común y corriente, ¿cierto? Que puede ser cuando algunos se inscriben al gimnasio y dicen, hoy día no voy a ir al gimnasio porque tengo que estudiar para la U, por ejemplo. Reemplazo una cosa por la otra, aunque la una es de flojera y la otra es porque de obligación. Pero a veces hay cosas que decimos, ya, esto no lo voy a hacer porque esto es más prioritario hacerlo que esto otro, ¿cierto? Pero siempre en un orden para luego tomarlo y realizarlo. Eso es como, ella lo dice, que eso es normal en la vida cotidiana. No tomar ramos, por ejemplo, en la universidad para concluir otras asignaturas que están pendientes. O postergar una dieta para el regreso de un viaje. Después que vuelva de vacaciones ahí nos ponemos a dieta. Mentira, pero bueno, se puede postergar. A propósito de dieta, esta camisa me la regalaron hace ¿cuánto? Como 1 año y medio atrás, que no me quedaba buena. Gloria a Dios, las bicicletas. Qué bueno que subió la benzina, porque puedo usar bicicleta y me ha ayudado. En casa, como siempre, ahí todo tiritón, pero sirve de algo. Sin embargo, la procrastinación, cuando se elige rígida y sistemáticamente evitar actividades de cualquier grado de importancia en forma innecesaria, solo por no querer hacerlo, por dejarlo de lado, se vuelve una condición muy difícil de cambiar, dicen los psicólogos. Es un hábito el evitar hacer las cosas y quedan ahí, y quedan ahí, y quedan ahí, y quedan ahí, y quedan. De procrastinación pueden ser el evitar asistir a ciertas clases, los que van a la universidad y tienen la capacidad de evitar clases, aunque al final no es bueno, pero evitar clases. Evitar buscar trabajo, me tiene que llegar porque Dios dijo que me va a bendecir. Pero tiene que salir a buscarlo. Es como el que dice, no es que yo oro, pero accione, ¿cierto? Postergar constantemente pruebas, exámenes, etcétera, un montón de cosas que conlleva el constantemente evitar ciertas responsabilidades diarias. Y es muy común el dejar todo para el día siguiente, para el otro día. Y ese día finalmente nunca llega. O se demora semanas, meses, en algunos malos casos años. No, si mañana me pongo en la buena, ahora estoy enojado después. Y ahí queda. Se mantiene, se encona ese odio, ese rencor y nunca se soluciona. Muchas cosas que podemos ejemplificar. Cosas que debemos hacer de inmediato, pero les restamos importancia y terminamos dejándolas del todo. En día es muy común dejar de lado el servicio, por ejemplo, en el reino de Dios, que es el reino de Dios, todo lo referente a la obra del Señor en la tierra que debemos realizar a nosotros. Nosotros somos las manos de Jesucristo en la tierra, somos su voz, somos sus ojos, somos sus oídos, somos sus pies. Usted es el cuerpo de Cristo, según la palabra del Señor nos enseña en Corintios a través del apóstol Pablo. Somos el cuerpo de Cristo, cada uno individualmente miembros de un mismo cuerpo. Todos los miembros con distintas funciones, con distintas labores, con distintos talentos, pero todos miembros de un mismo cuerpo, responsables de una misma labor, que el reino de Dios sea fortalecido y crezca en la tierra.
Y cada vez es más común dejar de lado el servicio en el reino de Dios. Es muy normal que lleguen momentos de pereza en lo que significa dedicarle tiempo a Dios. Mañana lo haré. Y ese mañana no llega. Procrastinamos en el trabajo que debiésemos realizar con mayor pasión. Y ese trabajo es servir a quien todo nos lo ha dado. Jesucristo te lo ha dado todo. Señor, ayúdame, te ayuda. Señor, bendíceme, te bendice. Señor, ayuda a mi familia, te ayuda en tu familia. Señor, sácame de este vicio, te saca del vicio. Y cuando necesita tus manos, necesita tus pies, necesita tu voz, necesita tu vida para proclamar el evangelio, no estamos. Entonces, cada vez se vuelve más común dejar de lado quien todo nos lo ha dado. ¿Alguien sabe que Él nos ha dado todo? Desde aquí surge un importante análisis que debemos hacer respecto de la iglesia a la cual estamos hablando. Leímos Gálatas capítulo 5 verso 7. Yo les he hablado muchas veces sobre los Gálatas y una de las cosas que nunca deben olvidar es que los Gálatas no eran una iglesia, sino que eran un conjunto de iglesias en la provincia de Galacia, en Asia Menor. Eran varias iglesias a quien se le escribió esta carta llamada Epístola a los Gálatas. Así que mi segundo punto es Epístola a los Gálatas, para que analicemos algunas cositas que nos van a llevar a entender por qué Pablo les escribe en el capítulo 5, verso 7, ustedes lo estaban haciendo bien, estaban corriendo bien. ¿Qué pasó en el camino? Así que siempre recordemos que con el título de Epístola a los Gálatas o Carta a los Gálatas, como usted quiera llamarlo, ambas formas están bien. Se define un escrito procedente del apóstol Pablo y dirigido no a una determinada iglesia, sino a un conjunto de iglesias cristianas establecidas en un territorio geográfico, que me gustaría tener el mapa para mostrárselo, un territorio geográfico llamado Galacia. Si usted va a sus Biblias, algunas Biblias al final tienen mapas, y ahí se va a encontrar varias iglesias que están, varias pequeñas ciudades que están en la provincia de Galacia. La epístola es el escrito más directo y más apasionado del apóstol Pablo. Usted dirá, ¿y por qué la otra? Usted dice que le gusta Romanos, sí, pero en cuanto a ser directo en el mensaje, a ser intencional en el mensaje y apasionado, este es el libro quien mejor lo hace el apóstol. Martín Lutero, decía de esta carta que la epístola a los Gálatas es mi epístola, le sentía parte de sí mismo. Es como si estuviera unido en matrimonio con ella. Es mi Catalina, decía. Es como si yo estuviese unido en matrimonio con esta epístola. Citando a Hendriksen, a este escrito se le ha llamado de otras muchas formas como el grito de guerra de la Reforma, la gran carta de la libertad religiosa, la declaración cristiana de independencia. Y es sin duda un escrito, esta carta a los Gálatas, un escrito singular y uno de los más importantes de lo que el apóstol Pablo escribió. Además, se trata de si no, la más antigua de todas las cartas del apóstol Pablo. Si no es la más antigua, es una de las más antiguas. Escrita por ahí por el 40 y algo, ya no recuerdo bien si el 45, 48 después de Cristo. Samuel Pérez Milos, que Gálatas es la carta del evangelio genuino. Si usted quiere comprender el evangelio en su pureza máxima, lea Gálatas. Tratando extensamente el tema, este libro trata extensamente el tema de lo que es el evangelio de la gracia, como hace también en la epístola a los Romanos, porque también Pablo habla mucho del evangelio de la gracia en Romanos, pero aquí en Gálatas lo hace de una forma mucho más enfática, mucho más directa, manifestando lo que es el verdadero evangelio, que es también único. Gálatas 1:7, Pablo dice, no es que haya otro evangelio. Este es el evangelio, no hay otro, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay una forma de evangelio, otra forma. Este es el evangelio y no hay más. No hay dos evangelios, dice Pablo. No es que hay otro evangelio. Y por causa de su procedencia, el evangelio no puede ser alterado porque no es un mensaje de hombres, sino que es un mensaje de Dios.
así que no lo podemos alterar. Usted no puede alterar el evangelio a su gusto o conveniencia, porque es un evangelio dado por Dios. Este evangelio de la gracia no solo salva al que cree ser libre de toda responsabilidad penal del pecado, sino que también este evangelio le otorga libertad, una libertad amplia. El evangelio te regala una libertad amplia, generosa, potente, vivencial. Tal libertad actúa en forma contraria a la esclavitud del pecado, porque la Escritura dice que ¿de qué tenemos que ser libres? De la esclavitud del pecado. Así que el evangelio te hace completamente libre en Cristo, porque te hace libre de la esclavitud del pecado, por la que el hombre en esa esclavitud está retenido y llevado a hacer lo que no debe, incluso lo que no quiere hacer. Pablo decía, miserable de mí, porque el bien que quiero hacer no puedo hacerlo, porque hay otra ley en mí, en mis miembros, la ley que me lleva al pecado. No puedo ser libre de esto. Después termina diciendo, gracias a Dios por Jesucristo, que es quien lo hace libre de esa esclavitud. Libertad, producida por el poder del evangelio, es cuestionada por quienes sirven a los intereses de la religión. ¿Por qué a los judíos, fariseos de la época no les servía este mensaje? Porque dejaban de manipular a las multitudes con su religión. Por lo tanto, esta libertad que proporciona el evangelio es cuestionada por los intereses de la religión y en cierta medida son instrumentos en manos del pervertidor del evangelio y el que quiere esclavizar a sus partidarios. Porque cualquiera que quiera utilizar el evangelio para controlar a la gente puede hacerlo manipulándolo. Y es lo que hacían los fariseos, la religión judía de la época. Esta causa, esta epístola a los Gálatas es un continuo himno a la libertad, con un énfasis notorio en ella. Gálatas 5:1 declara, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud del que voy a mencionarles que Pablo está hablando. ¿Cuál es? Esta libertad no es legalismo, pero tampoco esta libertad es libertinaje, como dice el libro de Judas, si no me equivoco, en los primeros versos, que trastornaron el evangelio de la gracia y lo convirtieron en libertinaje, dice Judas, ¿cierto? Judas 1 parece. Cambiaron el sentido del evangelio y lo convirtieron en libertinaje. Esta libertad no es legalismo, pero tampoco es libertinaje. Pablo descubre en el escrito, en el texto, que la verdadera libertad es esencialmente vivir a Cristo. Si tú vives a Cristo en tu vida, eres libre, porque a quien el Hijo libertar es verdaderamente libre. La verdadera libertad es vivir a Cristo en ti, que se vea reflejado Cristo en tu vida, en tu manera de hablar, en tu manera de vivir, en tu forma de ser con la gente, en la forma en que le hablas a los demás. Gálatas 6:14 declara, en cuanto a mí, dice Pablo, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esta libertad es vivir a Cristo en tu vida. Y justamente estas iglesias que pertenecían a la región de Galacia se habían convertido al evangelio de la gracia predicado por el apóstol Pablo. Justamente todas estas iglesias que vivían en Galacia se habían convertido al evangelio de la gracia que les había predicado el apóstol Pablo. Pero el motivo de esta carta a los Gálatas, que necesito que la entiendan para que veamos por qué escribe esto en el capítulo 5, verso 7, Pablo, el motivo de esta carta a los Gálatas es para preguntarles,
¿qué pasó con el evangelio que habían recibido? Que yo te regalo algo. Bueno, la camisa que ahora me queda buena. La camisa que me regalaron, si no me la ven puesta, a lo mejor no les gustó. Se la pondrá el pastor, a lo mejor, no, que a lo mejor el blanco no le gusta. Pero no sabía la hermana si yo no le contaba que era porque estaba gordo, muy gordo, y los botones no cruzaban. ¿Ya? Con suerte cruzaba el cuello. Entonces, cuando te regalan algo y no lo usas, no lo cuidas, no se ve en acción, la pregunta que surge, como decimos, de perogrullo, surge de inmediato, es, ¿qué pasó con el evangelio que yo les prediqué? ¿Por qué no están puesto en obra? ¿Por qué no lo están predicando? ¿Por qué no se está viviendo? ¿Por qué no viven el evangelio que les prediqué? Gálatas capítulo 1, verso 6, Pablo les dice, me asombra. Esto es tremendo porque esto pasa de un momento a otro. Pablo les predica el evangelio, se convierten al evangelio de la gracia, se va un tiempo que no es mucho, y mientras está afuera se entera de que algo pasó en Galacia. Y les dice, me asombra. Fue muy rápido. Me asombra que tan pronto, dice Pablo, estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Rápido. O sea que no lo abrazaron de verdad, no lo entendieron nunca. Me asombra, porque tan rápido pasan a otro evangelio. Y aquí hace la aclaración Pablo que la mencionaba delante y yo, verso 7. No es que hay otro evangelio. No hay más evangelio, porque sonaría como que se están pasando otro evangelio, o sea que hay otro. No, no hay otro evangelio. Sino que ciertos individuos, dice Pablo, están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. No es que hay otro evangelio, es que otros están tergiversando, cambiándole la forma, haciéndolo variar el evangelio de Cristo. A los miembros de las iglesias de Galacia habían llegado algunos diciéndoles que Pablo no era un verdadero apóstol, que no tenían por qué creer en lo que él les había dicho. Pensaban su menosprecio de Pablo al hecho de que él no había sido uno de los 12 apóstoles separados por Jesucristo y que para ser apóstol tenías que haber visto a Jesús. Pablo se comienza a defender y ustedes van a leer el capítulo 2 de Gálatas, donde Pablo comienza a presentar no me gusta usar esta palabra, pero es más o menos así, su currículum o su credencial de apóstol. Yo soy apóstol por esto, y les cuenta su momento de convertimiento para que ellos entiendan que sí se encontró con Jesús. ¿Dónde? Hechos, capítulo 8, 9. Cuando iba de camino a Damasco, se le aparece el Señor en el camino y le dice, Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién te está persiguiendo, Señor? Si yo persigo a los cristianos. Bueno, me estás persiguiendo a mí si los persigues a ellos. Dura cosa te dar cosa contra el aguijón. Saulo cae, queda ciego ante este impactante encuentro con la gloria de Dios. Por lo tanto, Saulo les dice, yo, Pablo, sí vi cara a cara al Señor. Sí tuve un encuentro con Él y eso me acredita como verdadero apóstol. Pablo había sido el más salvaje perseguidor de las iglesias y no tenía, como si dijéramos, ningún nombramiento oficial responsablemente desde los que estaban dirigiendo la iglesia, en este caso Pedro. No tenía una especie de nombramiento oficial aún. La respuesta de Pablo hacia estos que estaban diciendo que él no era un verdadero apóstol no fue una discusión, sino una afirmación. Él no entró a discutir con ellos, él afirmó algo. No debía su calidad de apóstol a ninguna persona. No necesitó que nadie lo nombrara, sino que él debía a Jesucristo su condición de apóstol, que un día se le presentó cara a cara en camino a Damasco. Su ministerio y su misión procedían directamente de Dios. Y todo el evangelio que él predicó a los Gálatas, les dice en el capítulo 2, lean la Biblia, lo recibí de Jesucristo. En el camino a los cristianos de Galacia los engañaron. Escucharon otras voces. Empezaron a alimentar de predicadores de YouTube, donde les predicaban
mensajes que les gustaran más. Fueron a escuchar otros predicadores más atractivos. Otro evangelio que no existía, pero que les parecía más, se parecía más al que habían aprendido antes o al que otros les habían mostrado por ahí. Y cuando reciben la verdad, la dejan de predicar y la dejan de practicar, dejan de seguir aprendiendo, estudiando más sobre esta verdad, y eso hace que cualquiera venga, les diga cualquier cosa y caigan rendidos a sus pies. Y Pablo les pregunta, ¿qué les pasó? La verdad fundamental que se esconde en esta epístola es que el evangelio de Pablo, o el evangelio que Pablo predicaba, era el evangelio único de la gracia. Él creía con todo su corazón que una persona no podía hacer nada para ganarse el amor de Dios, y por tanto lo único que alguien podía hacer era rendirse a merced de Dios en un acto de fe. Lo único que uno podía hacer era aceptar con admirada gratitud lo que Dios le estaba ofreciendo y regalando. Lo importante no es lo que podamos hacer por nosotros mismos, sino lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. Lo que Pablo había predicado a los Gálatas había sido el evangelio de la gracia de Dios. Después de él habían llegado unos predicando una versión judía del evangelio. Clamaban que si querían agradar a Dios tenían que circuncidarse, tenían que congregarse a cumplir con las reglas y las normas de la ley. Que siempre que uno realizara una obra de la ley, decían, se apuntaba con algo positivo en su cuenta corriente hacia Dios. Mientras usted haga algo de la ley, estás anotando puntitos para ti en el reino de Dios. Tienes que ayudarle a Dios para ser salvo. Estaban enseñando que una persona necesitaba ganarse el favor de Dios. Y para Pablo eso era bíblicamente imposible. Nada de lo que yo pudiera hacer, decía Pablo, es suficiente para ser salvo. Esto me lleva a mi tercer punto, y es que iniciamos bien, porque los Gálatas iniciaron bien. Todo, como dice el dicho chileno, no sé si será de otro lado, toda escoba nueva barre súper bien. ¿Cierto? Es rico barrer con escobas nuevas. Yo barro por si acá, en mi trabajo, en la casa no mucho. Yo barro. Y cuando la escoba está nueva, ¿qué es rico barrer? O una escoba esas que son como de paja, ¿sí o no? Qué rico barrer con una de esas escobas nuevas. Cuando ya están gastadas, parece que la arrastráramos. Pero la escoba nueva, pucha que barren bien. Y como dice el dicho, toda escoba nueva barre muy bien. Empezamos muy bien. Otro dicho de las carreras, dice que como caballo de carrera también, partió como caballo de carrera. Terminó como yo con la bici el primer día, ¡ay! A mitad de camino y llévame. La aceleraba y soltaba los pedales que me llevara. Partimos bien, con toda la energía. Iniciamos bien, todos iniciamos bien. Cada vez que emprendemos un nuevo viaje lo hacemos bien. Cuando vamos de paseo y el que maneja va de paseo, dice que rico, vamos de paseo, pero a mitad de camino no quiere manejar más. Todos iniciamos bien. En lo que emprendamos iniciamos bien. Trabajo, no, este trabajo sí que está bueno, y a los 2 años ya quiere salirse. Todos empezamos bien. Los Gálatas habían abrazado el evangelio de la gracia, lo habían hecho bien, el verdadero evangelio, porque Pablo dijo no hay otro evangelio. Pero lo dejan de lado por escuchar a otros. ¿Viste bien? Pero lo dejas de lado por escuchar a otros. Te parecen muy convincentes porque tal vez no tenían todo el estudio bíblico que necesitaban, entonces otros le hablaban y les parecía correcto porque tenían todos los documentos y la ley y se la sabían al revés y al derecho y los engañaban. Por eso es importante estudiar la palabra. Iniciaron muy bien, pero dejaron de practicar la fe. Y los buenos hábitos cristianos los dejaron de lado. Y esto hizo que abrieran sus oídos a quienes tergiversaban el evangelio que habían recibido,
diciéndoles que no era suficiente, que Cristo no era suficiente. Si cuando tú le añades al Evangelio, estás diciendo literalmente Cristo no es suficiente. Yo creo que Cristo es suficiente, y más que suficiente lo que Él hizo por mí. También tenían que cumplir, como Cristo no era suficiente, tenían que cumplir las demandas de la ley. Eso predicaban los judaizantes. Ok, está bien el Evangelio de Cristo, pero yo creo que también tienes que circuncidarte, demanda de la ley, y además tienes que cumplir la ley. Y cada vez que cumples la ley, puntito para el cielo. Entonces, les estaban enseñando que Cristo no era suficiente, que habían demandas que debían cumplir porque estaban en la ley. Esto hace que verdaderos cristianos den pie atrás en su avance al Evangelio, los hacen retroceder. ¿Vas bien? Pero estas cosas los hacían retroceder. Y los que iniciaron muy bien, ahora estaban con dudas, estaban con temores en sus corazones, con dudas, y además quietos y sin avanzar. El Evangelio no avanzaba. Eso pasa cuando aparecen personajes como estos a poner duda. La gente se queda quieta y no avanza, y el Evangelio se estanca. La inicial pasión con la que abrazaron el Evangelio los Gálatas se había ido, porque tenían dudas en sus corazones. Por esta causa el que el apóstol Pablo escribe en Gálatas 5, verso 7, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? También, ¿quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Ahora, para poder predicarles mi punto final, debo entrar en contexto de por qué Pablo les escribe este verso 7 así. Les voy a leer Gálatas desde el verso 1 hasta el 6. Dice, Cristo, les predica Pablo a las iglesias de Galacia, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? Escuchen bien, dice Pablo. Yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, o sea, si hacen caso de los judaizantes, si se hacen circuncidar, Cristo no les sirve de nada. Si Pablo me dice eso, inspirado por el Espíritu Santo, yo, ok, estoy haciéndolo mal. Porque lo principal para la vida del cristiano, ¿quién es? Salvo. ¿Yo? ¿Qué te predico? Central de la iglesia es Cristo. Él es el centro. Y si no le gusta, hay iglesias que no predican a Cristo. Vaya para allá. Pero aquí predicamos que Cristo es el centro. No hay más. Cristo, Jesucristo, es el centro de la iglesia. Es la cabeza del cuerpo. Si no está Cristo, es un cuerpo mutilado, sin cabeza. Cristo es el centro. Él es la imagen que debemos mirar. A Él debemos mirar y aprender de Él. Como Él tenemos que querer ser. Como Jesucristo. Y Pablo les está diciendo, escuchan bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les sirve de nada. 3. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar, además de que les está diciendo que Cristo no les sirve, les dice algo más. Si se hacen circuncidar, están obligados a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, han roto con Cristo y han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, dice Pablo, por la obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús, dice Pablo, de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. La postura de Pablo era súper simple. Era que el camino de la gracia y el camino de la ley
se excluían mutuamente. Podían congeniar porque la ley, dice Pablo, fue nuestro ayo, la que nos llevó al evangelio perfecto, a Cristo. Fue nuestra nodriza, la que nos guió, la que nos llevó allá. Pero la ley y la gracia, según Pablo, se excluyen mutuamente. El camino de la ley hace que la salvación dependa exclusivamente del esfuerzo humano. El que toma el camino de la gracia simplemente se abandona incondicionalmente a la misericordia de Dios. Pablo pasa a exponer que si uno acepta la circuncisión que proponían los judíos, los que predicaban otro evangelio que no existía, pero que ellos inventaban, expone que si uno aceptaba la circuncisión, que es una parte de la ley, lógicamente tiene que aceptar toda la ley. Y esto lo explica mucho mejor el apóstol Santiago. No es que Pablo no tuviera la capacidad de explicarlo, pero lo resume mejor el apóstol Santiago en el capítulo 2, verso 10 de su carta, y dice: porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Así que quienes se estaban circuncidando porque le creyeron a los del otro evangelio, que no existía, pero los que se estaban circuncidando estaban aceptando nuevamente esa esclavitud, porque la gracia vino a hacerlos libres. Estaban aceptando nuevamente eso que no los hacía verdaderamente libres. Si se circuncidaban, ahora debían empezar a cumplir nuevamente toda la ley. ¿Por qué? Porque Santiago dice que el que falla en un punto de la ley, la falla completamente. Entonces, pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates, ¿o no? Lee la ley, dice, el que dijo, no cometas adulterio, fue el mismo que dijo, no mates. Si no cometes adulterio, dice Santiago, pero matas, ya has violado la ley. Tiene todo el sentido del mundo. Yo nunca he cometido adulterio, ni lo volvería a hacer. Nunca he cometido adulterio, ni lo haría. Lo mató, también es culpable de la ley. Por eso es que necesitamos a Cristo. Porque el ser humano demostró que no podía cumplir la ley, ni las demandas de la ley. Y después más encima los judíos meten 612 mandamientos más aparte en la ley. Mandamiento sobre mandamiento, mandamiento sobre mandamiento. Y si usted fallaba en uno, se hacía culpable de todo. Por eso que el ser humano nunca pudo obedecer a la ley. Y necesitamos que viniera Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a morir limpiamente por cada uno de nosotros, para darnos una entrada hacia la vida eterna. Si somos honestos, seguiríamos fallando. Cuando nos abandonamos a la misericordia de Dios, a su gracia, digo, Él lo hizo por mí. Es cierto que vivir en el Evangelio me lleva a tener buenas obras, porque son las obras de Cristo que están en mi vida, y voy a querer hacerlas, porque Él está viviendo en mí, vivo en Cristo, pero Él lo hizo todo por mí. Para Pablo lo único que importaba era la fe que actúa por medio del amor. Esa es sencillamente otra manera de decir que la esencia del cristianismo no es la ley, sino una relación personal con Jesucristo. La fe cristiana no se basa en un libro, sino en una persona que es Jesucristo. Su dinámica no es la obediencia a ninguna ley, sino el amor a Jesucristo. Todo lo hacemos por amor a Él. Antes los Gálatas habían sabido esto, pero ahora estaban volviendo a la ley. Pablo decía, un poco de levadura leuda toda la masa. Es que para los judíos la levadura lo que representaba siempre era una mala influencia. Lo que Pablo quiere decir es que este movimiento legalista del judaísmo puede que no haya llegado todavía demasiado lejos, puede que solamente estés haciendo ciertas cositas, pero tienes que desarraigarlo antes de que destruya toda tu vida espiritual. Pablo acaba con un dicho muy atrevido para ellos. Galacia estaba cerca de Frigia y el gran culto de esa parte del mundo era la diosa Cíbeles. Y los sacerdotes y los adoradores de Cíbeles, realmente devotos de ella, tenían la costumbre de mutilarse
mediante la castración, circuncisión. Así es que Pablo les dice, si siguen por ese camino, que empieza con la circuncisión, van a terminar acabando castrándose como esos sacerdotes paganos. Entramos a mi último punto, que es donde les predico. Es que ustedes corrían bien, les dice Pablo, y la intención de Pablo es, vuelvan a hacerlo. Si corrían bien, vuelvan a hacerlo. Si corrían bien, no se queden ahí, lo hacía bien, vuelvan a hacerlo, retomen. No solamente quería corregir o reprender el comportamiento de las iglesias de Galacia, sino que también buscaba hacerlos recapacitar. Porque ¿qué saca con corregirlos si no cambian con la corrección? Tiene que enseñarles, corregirlos para que recapaciten. Ay, solo le pega a su hijo porque hizo algo malo y no le enseña. Va a agarrar mala. Corro. Apuro me pegaba. Le enseña. Corrige como se debe. Misericordia y verdad se corrige el pecado. Hace como se debe. Los hijos van a crecer de la manera correcta, creo yo, según la palabra de Dios. Nada con maltratarlo, si no le enseña. Es que no solamente Pablo quería corregir o reprender el comportamiento de las iglesias de Galacia, sino que buscaba hacerlos recapacitar. Lo estaban haciendo tan bien, iglesia, les está diciendo. Ustedes iban caminando, corriendo tan bien, comenzaron tan bien. Vuelvan a ese camino de la pasión, del amor por el verdadero evangelio, háganlo. Por eso que el cierre de la carta, Pablo les escribe, miren que les escribo de mi puño y letra, y con letras bien grandes. Se dice que lo decía porque él, lo más probable es que aún mantenía problemas en su vista después de su encuentro con Jesucristo. Eso dicen algunos, no hay evidencia. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse, les dice Pablo, lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por la causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen a la ley, que es lo más común de quienes quieren imponerte cargas y cargas y cargas, y al final ni ellos mismos obedecen bien a Dios. Les está diciendo, ni siquiera ellos que los están enseñando a ser circuncidados obedecen la ley, se caen en otras cosas. Así que mientras te dicen circuncídate, ellos se circuncidan, pero siguen haciendo igual mal sus vidas cotidianas. Están fallando en cumplir la ley. Pablo le dice, ni siquiera esos que te están instando a circuncidarse obedecen la ley. Lo que pasa, dice Pablo, es que quieren obligarlos a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. Es para eso, para que digan, miren lo que logramos. En cuanto a mí, dice Pablo, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta esa distinción que hace, porque la cruz era un símbolo de maldición, pero Pablo dice, esta es la cruz de mi Señor Jesucristo. Es la que cargó por mí, por ti. Es la cruz que Él llevó por nuestra transgresión, por nuestro pecado. Y Él dice, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Y les dice, para nada cuenta estar o no estar circuncidados, lo que importa es ser parte de una nueva creación. Y verso 16, paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Quiero que recapaciten, quiero que vuelvan a lo que hacían bien. La única forma es dejar de poner excusas. La única forma es dejar de culpar a otros, de escuchar a quienes te susurran cosas al oído sobre tu iglesia. Dejar de escuchar a los que solo murmuran y cuestionan todo, a los que hablan de todo el mundo, porque todos están mal. Es tiempo de cerrar
los oídos a quienes solo critican, pero no hacen algo para que la iglesia avance y comience a escuchar de nuevo a Dios. Escucha a Dios. Cierra tus oídos a lo que te contamina, a lo que te debilita. Hay gente que anda débil y se junta con gente que los debilita más. Pero no te juntes con quien te debilita más aún. Anda mal y se junta con el que más mal lo deja, anda resfriado. Sabe que con un paracetamol, abrigarse y tomarse un taxi se le pasa, pero se va a meter al hospital para pegarse. Otro bicho cuando el invierno está lleno de bichos al hospital. Cierra los oídos a lo que te contamina, a lo que te debilita. Ábrelos a la voz de Dios, llamándote a activar otra vez tu pasión por Él que se ha apagado. Seamos honestos. Unos años atrás tuvimos el último call que se llamó Pasión. Y muchos de aquí salieron, oh sí Señor, y hoy de nuevo hay que apasionarlos. Analicemos nuestra vida cristiana, lo que hoy eres y lo que deberías ser en Dios. De lo que hoy eres, cuánto tiempo llevas en el Evangelio y lo que de verdad debiésemos ser como iglesia. Hay tantos cristianos de años que ya debiesen liderar lugares importantes dentro de la congregación, de las iglesias, impulsar a otros en su crecimiento espiritual, motivar a los que están débiles, visitarlos para alentarlos a seguir adelante y no para debilitarlos aún más. Vuelve a correr bien. Vuelve a correr bien. Vuelve a correr bien. Y la única forma de volver a correr bien es dejar las excusas de culpar a otros y que otros me hicieron mal y que esto y esto. Deja eso de lado y enfócate en Jesucristo y vuelve a correr bien. El escritor a los Hebreos magistralmente en el capítulo 5 verso 12 lo dice así: en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. A estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo necesitan que alguien les vuelva a enseñar las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, dice la escritura a los Hebreos, necesitan leche en vez de alimento sólido. Otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, y de nuevo lo mismo. Y el escritor dice, ya deberían ser maestros. ¿Qué les pasa? Dice. Mucha gente que en sus trabajos se les envía en la mañana a realizar labores puntuales y cuando llega la tarde todavía están donde empezaron. ¿Conoce compañeros de trabajo así? Espero que usted no sea uno de ellos. Les preguntan qué pasó, excusas y excusas y excusas, y se les cayó el internet y les falló el computador, la mezcla estaba mala. La pala se les despaló, el martillo se les desmartilló, los clavos se les desclavaron, etc. Siempre hay excusas. No hacemos las cosas solo por el gusto de no hacerlo. Perder el tiempo. Oh hermano, ¿cuánto tiempo hemos perdido durmiendo espiritualmente? Tiempo perdido. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? Perdidos en nuestras aficiones, perdidos en nuestros planes, perdidos en nuestros proyectos. Y Dios preguntando, ¿qué pasó? Tú que decías que me servirías siempre, que ibas a rendir tu vida a mí con la misma pasión constantemente, con las mismas fuerzas, con todo tu corazón. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no lo haces? ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Dios quiere saber? Vamos a excusarnos ante Él que todo lo sabe. Sencillamente le diremos, Señor, me vuelco a tu misericordia y a tu bondad y hazme de nuevo apasionarme por ti, a amarte de nuevo por sobre todas las cosas,
a rendirme por completo una vez más a ti. ¿Alguien necesita eso esta mañana? Yo lo necesito. Rendirme otra vez ante Él con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi mente, con todo lo que soy, con toda mi alma. Amarte de verdad, en honestidad y en sinceridad. Rendición ante el que todo lo sabe, ante el que todo lo ve. Partimos bien, sigamos bien. Cierra tus oídos a lo que te debilita, cierra tus ojos a lo que te debilita, escápate de lo que te debilita y vuelve a correr bien otra vez. ¿Alguien quiere eso en esta hora? Quiero orar por ti. ¿Por qué no vienes al altar para que oremos juntos?